Y vamos a continuar ahora con el segundo punto. Vamos a ver algo acerca de la grandeza de Dios, el poder, su maravilla. Vamos a empezar con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Empecemos desde ahí. Vamos a ver qué tan grande, a ver si se puede usted imaginar qué tan grande es Dios, ¿sí? Porque es lo que tenemos que empezar a comprender, esa majestuosidad. Quitarnos esa idea, si alguna vez existió, poco o mucho, ayudar a quitar esa idea que la tenga, lo que decía el pastor Alex acerca de que muchos recurren a Dios como si fuera el que tiene la obligación de servirnos, de ayudarnos, de darnos, y estamos a veces lejos de lo que es, de quién es Dios. Así que vamos a empezar a ver su grandeza, y lo vamos a ver desde lo primero que aparece en la Biblia. Dios es el principio, antes de todo principio, de hecho es antes de todo principio, pero vamos a partir de un principio, y el principio de la creación. Entonces quiero compartirles un PowerPoint, unas imágenes, aquí con pantalla compartida, unas imágenes que nos van a dar una idea un poquito aproximada de la grandeza de Dios. Vamos a partir desde el principio. En el principio podemos entender que no había nada, ¿sí? De alguna manera también nos va a explicar esto un poco más adelante el pastor Alex al respecto de lo que es el principio de la creación. Pero ahorita compartamos, son una serie de imágenes que nos van a traer la perspectiva de lo que es la creación de Dios en un macrocosmos, pero también lo vamos a ver después en un microcosmos. Y esto es que Dios nos muestre dos grandes mundos, el macro y lo que poco vemos, el microcosmos. Y en medio de ello estamos nosotros. Con esto tenemos que dar una idea de lo que es la grandeza de Dios en un ejercicio que vamos a ir llevando al universo de 10 en 10. Estos múltiplos, donde se va multiplicando la distancia de 1 metro, 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, y así sucesivamente, y vamos a ver, o quizá conocer, medidas que jamás habíamos oído por su enormidad, como son los años luz, o su pequeñez, como son las medidas que encontramos en ese microuniverso. Bien, empieza la creación cuando dice sea la luz, ¿sí? Y de esto nos va a hablar el pastor Alex también, y fue la luz, ¿sí? Para esto, la ciencia habla de que fue un gran disparo, una gran explosión. Como sea que haya sido, el punto es que tenemos un principio a partir de esa gran explosión, de esa palabra, sea la luz. El universo se ha empezado a multiplicar a partir de ahí, a partir de esa palabra, y hasta la fecha se sigue expandiendo. Esto es algo así como una delegación del poder de Dios a que el mismo universo, su misma creación, se multiplique. Aquí nos da una idea de lo que es las distancias. Por decir, la luz tarda unos minutos en llegar al sol, pero aquí estamos hablando de miles y hasta millones de años a la velocidad de la luz para llegar a un punto, de un punto a otro, simplemente en la galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, que hay miles o millones de galaxias en el universo. Una de ellas es la Vía Láctea, y mire dónde estamos nosotros, en una orillita de la Vía Láctea, donde ni siquiera hay rastros de que ahí esté el Sol, pero ahí se va viendo en esta composición, ya a una distancia de 10 años luz, donde se vería el Sol
ahí ya empieza a verse el Sol a 1 año luz de distancia. Esa es la figura que aparenta en el espacio el Sol entre millones y millones de otros soles, diríamoslo así. Nos vamos acercando más hacia el Sol, ya vemos aquí el sistema planetario solar, esos círculos representan la órbita de cada uno de los planetas y nos vamos acercando más y más. Esto ya se mide en kilómetros, billones de kilómetros. 1 billón lo vemos de esta manera, ya esa línea azul es la órbita de la Tierra, y ahora vamos a ver que alrededor de la Tierra, de ese puntito que se ve ahí, está la órbita de la Luna. O sea, quiero nada más mostrar un poquito de lo que es la grandeza del cosmos, del macrocosmos. Ahí está la Tierra empezándose a ver ya, con su espera de la Luna. Y ahora nos acercamos más y detectamos ahí. Ahí vemos ya un territorio, nos vamos acercando ya a una altura de 100 kilómetros. Todavía no lo alcanza a ver aquí perdón. Seguimos acercándonos. La ciudad puede ser observada desde arriba. Bueno, las cuadras, las calles ya se empiezan a visualizar. Es como una distancia de avión. Y al irnos acercando estamos viendo que estamos a una altura, a un nivel nuestro, humano, donde podemos nosotros ya caminar a 10 metros, ya estamos de la maleza. Ahora vamos a ver que también hay un microcosmos. Bien, este es el nivel humano, el nivel de tierra, entre el macrocosmos y el microcosmos. Esa es la vida humana. Dentro de la vida humana, dentro del cuerpo, dentro de las mismas plantas, el mundo vegetal, el mundo animal, el mundo acuático, es un universo también, pero vamos a ver una sola planta, acercándonos cada vez de 10 en 10 hacia lo que es la parte interior de la planta. Estamos acercándonos a las estructuras celulares, ¿sí? Dentro de una célula, o más bien cerca de una célula, cómo se van formando. En esa célula, que es ahorita lo que nos ha dado mucha lata en microbiología, ese virus se mete dentro de las células. Un virus no puede pasar el sistema de reproducción de las células, y es como vamos conociendo más a fondo el núcleo de la célula. Ahí está ya los virus que ahora se han estado haciendo muy famosos. Miren, esto nos muestra que dentro de nuestro organismo, dentro del organismo vivo, de cualquier tipo de vida, hay un microuniverso, ¿sí? que vamos a ver ahorita, inclusive tiene algunas semejanzas con el macrouniverso. Pero esto es solamente para ver la infinita grandeza de Dios creador, ¿sí? Alguien dice, bueno, ¿y el virus también Dios lo creó? Todo es creación de Dios. Solamente que algunas cosas que podríamos decir que esto no exista, existe por el pecado, por la desobediencia, cardos, espinas, virus, todo aquello es a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia. Bien, vamos a seguir profundizando porque esto no es el fin. Una célula, un virus, una bacteria no es el fin. Todavía hay más adentro, más al fondo, en unas medidas microscópicas. Aquí, por ejemplo, se usa ya el Armstrong. Un Armstrong equivale a, no puedo leer esa cantidad, pero son millones de veces más pequeño que 1 centímetro. Ya estamos llegando al ADN, que el ADN en una de las lecciones vamos a ver cómo los hombres que quieren el poder están manipulando el ADN para que el hombre llegue a vivir hasta 200 años y más, ¿sí? O sea, haciéndose sentir como Dios, ¿verdad? Decir quién vive, quién muere y vivir más años, alterar las leyes que Dios dejó establecidas. Bueno, aquí ya a nivel de Armstrong estamos viendo ya unas medidas
picómetros que si vemos pareciera que estamos viendo otra vez el universo. Es infinito. Bueno, debe tener un fin, pero en el caso hacia adentro no conocemos todavía el fin. Todavía hay medidas en el ADN, por ejemplo, todavía hay partes que la ciencia no conoce. Ya estamos en fotómetros, ya esto es una medida que habla del núcleo del átomo, que habla de medidas muy pequeñas que nuestra mente, aunque son tan pequeños, pues no cabe, ¿sí? Estaba viendo el núcleo de un átomo del carbono, ¿sí? Ya estamos ante un protón, o sea, cosas que humanamente, así superficialmente, no conocemos. Ya este nivel de quarks son partículas infinitamente pequeñas. En fin, no es relevante para nuestro estudio en lo que es la ciencia, en lo que es la astronomía, la biología. Solamente lo que quiero mostrar con esto es la grandeza de Dios en su creación. Y sin embargo, a pesar de poder habitar en el universo donde los cielos no lo pueden contener, o entrar a la microscópica sala de lo que es el cuerpo humano, lo que es una célula, lo que es infinidad de cosas que hay abajo de nosotros, por decirlo así. Sin embargo, a Él lo que más le place es vivir en nosotros, en nuestro cuerpo, porque qué privilegio que nuestro cuerpo lo tome ahora como un templo santo, el templo donde Él quiere estar. ¿Sí? Nos hizo para servirle y para adorarle, nos hizo para vivir en nosotros. Vamos a hacer aquí una pausa, voy a parar este cuadro, porque aquí nos va a dar una base de lo que vamos a estar estudiando en la siguiente sesión. Estos son algunos de los atributos de Dios, no son todos, y no sé, pero bueno, estamos viendo aquí entonces este cuadro, lo pongo de esta manera por ahorita, donde vamos a estudiar algunos de los atributos de Dios. Esto nos toca para el siguiente viernes. El siguiente viernes vamos a tocar ya los atributos de lleno, pero déjeme hacer una observación, que no se malinterprete que vamos a enseñar todos los atributos de Dios o quién es Dios. Eso es algo meramente imposible. En mi caso, solamente voy a hacer una exposición y lo que hacemos muchos en el púlpito o en la sala de clases es exponer. Aquel que pretenda imponer, creo que está mal, ¿sí? Pero quedémonos con esto, vamos a exponer algunos de estos puntos con el propósito, con el motivo de invitarle, de exhortarle a que por su cuenta se acerque a conocer más a Dios. ¿Cómo lo hace por su cuenta? Pues buscando su presencia, buscando su rostro, buscando su dirección, en oración, en comunión, en intimidad, ¿sí? O sea, de otro modo, sí podemos aprender a través de terceras personas, como lo estamos haciendo ahorita, sí podemos aprender de libros, ¿sí? Obviamente estamos aprendiendo de la Biblia, pero la mayor fuente de sabiduría es Dios en persona. Y Él puede ser un Dios personal con el que usted tenga esa comunión. Pero para eso es lo que vamos a tratar de acercarnos con la ayuda del Espíritu Santo y humanamente hablando, con la ayuda también del pastor Corso en esta segunda participación de él. Nada más quiero cerrar este punto, donde ya vimos pues algo del macrocosmos, del microcosmos, las maravillas raras dentro de la creación de Dios, como son esos virus y tantas otras cosas. Déjenme quitarlo ya, quitar pantalla, dejar de... Ahí está. Voy aprendiendo, hermano Rodrigo, gracias por tu clase. Bien, entonces, miren, muchas de estas cosas que tenemos
hoy haciéndonos daño. Y dicen, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, todo esto, Dios lo establece. Dios lo pone escrito en su palabra. ¿Y por qué pasa? Por desobediencia. Si usted ve, ya no lo vamos a leer ahorita, pero se lo dejo para que lo apunte, Deuteronomio 23, 12 y 13, y Levítico 14, 8. Ahí vamos a ver cómo Dios nos manda, a través de su palabra, que tengamos cuidados de higiene personal para no enfermarnos, para no contaminarnos, para no contagiarnos, ¿sí? De hecho, nos pone hasta una cuarentena en Levítico 13:46, que todo aquel que ya se contaminó, que ya se enfermó, quede apartado, quede aislado. O sea, esto que estamos viendo hoy no es nuevo, ya viene establecido en la Biblia, viene marcado, ha habido experiencias al respecto. Pero ¿por qué ha sucedido todo esto? Bueno, ¿se ha preguntado alguna vez por qué Adán y Eva no se enfermaban? ¿Por qué vivían tantos años? ¿Por qué no morían? ¿Sí? Porque antes de la desobediencia había obediencia, ¿sí? Antes de que entrara la muerte al hombre, había una longevidad, una vida perfecta, plena, sin virus, sin enfermedades, sin nada. ¿Por qué? Porque no había desobediencia. Todo esto vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Usted se acuerda cómo surgió el SIDA? ¿O cómo surgió el coronavirus? Bueno, todo esto nos habla de desobediencia. El SIDA, por ejemplo, se supo que se origina en África cuando hay interrelación entre seres de otra especie, hombres y animales. ¿Sí? Se establece oficialmente, al menos, que el coronavirus empieza en mercados de animales, comiendo animales impuros, y ahí ha sido una fábrica, y no digo artificial, natural, de virus. O sea, se entra en tantas desobediencias a Dios que viene maldición sobre la tierra. O sea, hay que pagar las consecuencias de esa desobediencia. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a dejar el tiempo que nos queda, otra vez con el pastor. Nada más, déjeme hacer un paréntesis aprovechando la interrupción, para darles un poco más de datos acerca de cómo vamos a operar con este estudio. El énfasis que se hizo fue para esta clase, para este tema de conociendo a Dios, porque es lo primero de los 12 temas que abarcan desde la creación, lo que acabamos de ver ahorita resumidamente, historia bíblica, los fundamentos de la Biblia, los principios de la Biblia, Cristo como principio, ¿sí? En punto intermedio en la cruz y después como final. Pero vamos a ver entonces a Cristo enseñándonos el evangelio del reino, el evangelio de Dios, y delegando a la iglesia. Entonces de ahí tendremos la historia también, tanto de algunos puntos importantes, pero sobre todo de la iglesia. Igual, brevemente, porque es nada más para dar una referencia al contexto y llegar al punto final, donde vamos a estar viendo más en análisis la situación que estamos viviendo ahora, y lo más importante es lo que viene, porque todos estamos conscientes, sabemos que Cristo viene, y todos creemos, muchos así lo expresan, yo me voy con Cristo, yo no me voy a quedar aquí ni a la tribulación, ni a esto, ni al otro, asumiendo que todo cristiano se va con Cristo en el arrebatamiento. Sí, pero no. O sea, esa es la idea, pero no necesariamente todos van a pasar por esa idea. Esta es una gran oportunidad que tenemos, un gran privilegio, la única generación sobre la historia de la humanidad, sobre la tierra, la única generación que tiene la posibilidad
de no morir. Estamos ante una perspectiva de ser arrebatados vivos, de ser trasladados vivos. Hace 100 años nadie pensaba que pudiera hacerlo. Hoy, ante la evidencia, ante los sucesos que estamos viendo, podemos pensar que ya la venida del Señor Jesucristo está pronta, tan pronta al alcance de la generación de nosotros, de cualquiera que estemos por aquí, incluyendo el hermano Ricardo, que ya veo que pinta barbas, ¿sí? Ricardo Hernández. Todos nosotros presentes tenemos esa oportunidad, ese privilegio de vivir en el momento en que Cristo puede venir. Él viene, no sabemos cuándo. Puede ser 1 año, 5 años, 10 años, pero ese tiempo podemos nosotros vivirlo. Ahora, entonces, a lo que voy, y el punto más crucial del estudio es, sí, va a haber un arrebatamiento cuando Cristo venga, que ya no tarda. Pero el propósito del estudio es que llegue ese arrebatamiento y no pase el arrebatamiento, y ya pasó el arrebatamiento, y reflexionan o se dan cuenta que ya pasó el arrebatamiento, y que gente se pregunte con cara de sorpresa, ¿ya vino Cristo? ¿Cómo que ya vino Cristo? Sorprendiéndose de que todavía está ahí, que Él no fue arrebatado, haciendo cara de sorpresa, de susto, de angustia. Y amados, que no pase eso entre nosotros. Que no lleguemos a ese punto. O sea, esto es preparación, convicción de dónde estamos parados, de qué está pasando, de fuera temores, de fuera dudas, ¿sí? Fuera desconocimiento de Dios. Tenemos que acercarnos y buscarle más, y entonces otro sería el final. Quiero pedirle al pastor Alex que culmine la parte y nos motive, nos incentive más con la palabra, no con reflexiones propias, sino con lo que nos dice Dios a través de su palabra, a través de sus ministros, para prepararnos, conocerle más, y en ese conocimiento de Dios queda fuera temor, queda fuera dudas. ¿Por qué? Si usted conoce a Dios, no va a haber más temor y no va a haber más dudas. Amén. Pastor Alex. Hola de nuevo a todos, Dios les bendiga. Pues solo para esta reflexión final que me ha tocado en esta hora, en base a este primer tema de conociendo a Dios, el tema de hoy de alguna manera muy concreta es el Dios creador de todas las cosas, ¿verdad? La primera cosa que debemos entender de Dios es que Él es el origen de todas las cosas. Él es el principio de todas las cosas. De alguna manera, si pudiéramos resumir hoy el tema que el hermano Víctor nos trasladó, por eso la importancia de que nos mostrara esas imágenes de su creación, del universo, del microuniverso, para que pudiéramos tener un acceso más o menos a esa creación sublime, vasta, increíble y misteriosa. Partiendo de eso, hermanos, quisiera hacer una reflexión práctica a nuestras vidas, retomando el pasaje de Génesis capítulo 1, donde dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Queda claro entonces, el creador de todas las cosas es Dios. Nosotros creemos en el Dios creador. Cuando nos preguntan quién es nuestro Dios es el Dios creador de todas las cosas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y de ahí comienza todo lo que tú ya conoces, que seguramente has leído en el libro del Génesis. Pero yo quiero enfatizar esto. El principio de todas las cosas fue Dios. Pero todas las cosas que Dios hace no se miraban
no se conocían. Estoy hablando como que si hubiera algún espectador. Por supuesto, cuando estamos leyendo Génesis no hay ningún espectador, ¿verdad? Pero pensáramos en algún espectador, no se miraba toda la creación de Dios hasta que vino la luz. Cuando Dios dice la palabra, sea la luz, y fue la luz, entonces la luz, por supuesto, manifiesta, hace evidente lo que está en oscuridad. De tal manera que la tierra, que dice que estaba desordenada y vacía, no se alcanzaba a mirar su vaciedad, no se alcanzaba a ver su caos. Algunas versiones traducen así, y la tierra estaba en caos. Pero cuando vino la luz, entonces se hizo evidente la necesidad que tenía la tierra de una intervención de Dios para darle vida. Porque al final, amado hermano, cuando tú lees, yo sé que tú has leído el Génesis 1, cuando tú vas viendo el avance de todo lo que va ocurriendo en el día 2, el 3, el 4, hasta que llega la creación del hombre, todo lo que Dios está haciendo en la tierra es darle vida en diferentes formas, en diferentes modalidades, en diferentes fases, hasta que llega a la culminación de la vida con la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. De alguna manera esto tiene un símil con nosotros. Desde el principio, hermanos, se está predicando el Evangelio. Eso es lo que yo te decía en mi primera participación. Conocer a Dios es conocerlo a través de Cristo. Y conocer a Cristo es conocerlo a través del Evangelio. El Evangelio y Cristo son uno solo. Son la misma cosa. Entonces, Génesis 1 se está predicando el Evangelio. Es una primera predicación del Evangelio de Dios que después tendría cumplimiento en Cristo Jesús. En Génesis 1 está Cristo, hermano. Desde Génesis 1 está Cristo. ¿Por qué? Juan capítulo 1 dice, hablando de Jesucristo, y Él era la luz de los hombres. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en Él estaba la vida y Él era la luz de todos los hombres. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 3, es la primera expresión de Cristo en toda la Biblia. ¿Y por qué te digo que es la predicación del Evangelio? Porque la predicación del Evangelio nos dice, lo primero que nos dice el Evangelio es que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos hicieron lo malo, todos los hombres están en pecado, están en vaciedad, todos los seres humanos estamos vacíos. El gran problema es que no nos damos cuenta o no nos dábamos cuenta hasta que se manifestó la luz. Pregúntate tú por qué hay tanta gente que le hablamos a veces de Dios o que escuchan de Dios y endurecen su corazón. Si tú le dices a una persona, es que tú eres un pecador, reconoce que tú eres una persona mala, muchos les van a responder, no, tú te equivocas, yo no soy malo, yo soy una persona buena. ¿Has escuchado alguna vez a alguien que diga, ay, fulanito de tal, tan buena persona, solo le falta ser cristiano? Pues si solo le falta ser cristiano, le falta todo, ¿verdad? Pero es tan buena persona. Yo tuve un amigo en la secundaria que cuando terminamos la secundaria nos fuimos a estudiar cada quien lo suyo y él se terminó titulando como médico, como doctor. Y al paso de varios años, yo lo invité, yo ya me convertí al Señor, el Señor me alcanzó, me encontró. Y lo invité después de muchos años, ya cuando él estaba recién titulado de la carrera, le invité a un desayuno. Yo ya sabía que él era muy duro, no le gustaban mucho las cosas de Dios, muy escéptico. Así que lo invité a un desayuno, donde después del desayuno se iba a predicar la palabra. Él aceptó, desayunamos, y cuando terminó el desayuno, subió un hermano y predicó el Evangelio. Cuando terminó la reunión, yo le dije, ¿qué te pareció? ¿Qué pensaste? ¿Vas a decidir por seguir a Cristo? Y él me dijo, no, dice, yo veo que tú estás metido hasta el cuello en este rollo, me dijo.
Pero yo no. Yo soy una buena persona. Esa fue su justificación. Yo soy una buena persona. ¿Sabes por qué estudié medicina? Porque yo quiero ayudar a la gente, porque yo quiero ayudarlos a que no se enfermen, a que sanen de sus enfermedades. Yo soy una buena persona, yo no necesito de otra cosa. Y lo último que me dijo fue, mira, yo voy a intentar llegar a Dios por las buenas obras. Pobre, creo que esa fue la última vez que lo vi. Pero pobre, porque la palabra dice que nuestras obras justas son como trapos de inmundicia, que nuestras mejores intenciones solamente nos están conduciendo al infierno. Pero ¿por qué la gente no acepta, no quiere? Porque no tiene la luz. Pero cuando la luz aparece, cuando la luz prende, entonces se hace evidente la vaciedad, se hace evidente la podredumbre, se hace evidente la necesidad. La tierra ya estaba creada, pero estaba en oscuridad. La tierra ya había sido terminada, pero estaba vacía. Y alguien que no tiene a Dios, aunque lo tenga todo, está vacío. Se manifiesta la luz y entonces Dios empieza a sembrar vida a la tierra. Yo quiero que notes un pequeñito detalle de Génesis. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, los universos, el cosmos y la tierra. Y después, el versículo 2 en adelante, se limita a hablar de la tierra. Ya no nos da muchos detalles de los cielos. Ahora es la tierra. La tierra es su énfasis. ¿Por qué? Porque la tierra es la que está en oscuridad. La tierra es la que está vacía. La tierra es la que está en caos. Y es maravilloso cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso quiere decir que aunque la tierra estaba vacía, aunque la tierra estaba necesitada, Dios estaba con ella. La tierra estaba en oscuridad, pero ya Dios, en forma del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, ya estaba con ella. Así debemos entender que Dios, cuando estábamos vacíos, cuando estábamos en necesidad, cuando estábamos en soledad, el Espíritu de Dios ya caminaba con nosotros, ya estaba a nuestro lado. Él ya nos había escogido. ¿Te has preguntado alguna vez por qué entre tantos millones y millones y millones y millones de planetas, como nos mostraba el hermano Víctor en su presentación, por qué el Señor escogió la Tierra? Porque fue el Señor el que la escogió. Fue su soberanía. De la misma manera, entre tantas y tantas y tantas personas, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Y el Espíritu Santo ya estaba con nosotros aún desde antes, cuando estábamos en maldad, en pecado, en soledad. Y un día apareció la luz. Y la luz que dice la palabra es Cristo, que brilló. Y lo primero que hizo fue darnos cuenta que estábamos vacíos, que estábamos en pecado. La luz de Cristo, la luz del Evangelio no es para mostrarle a la gente que necesita más dinero, mejor trabajo, necesita una esposa, necesita un carro. Esa es la doctrina de la prosperidad. Pero no, la luz verdadera de Cristo es para que nos demos cuenta que estamos en pecado y necesitamos vida. Lo siguiente que hace el Señor, que dice, separó la luz de las tinieblas. El Señor empezó a hacer una separación. El Señor, cuando la luz de Cristo alumbra al hombre, empieza a separar. Ya no volvemos a ser nunca las mismas personas. Nueva criatura es. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, las tinieblas quedan atrás y ahora somos encaminados a una regeneración que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Ese es el trabajo de ponernos bajo un principio de autoridad, que es la creación del sol y la luna, que las aguas produzcan vida, que la tierra produzca plantas, que la tierra produzca animales, es decir, empieza a haber vida. Cuando hay luz, empieza a haber vida. Cuando Cristo viene a nuestras vidas o a la vida de cualquier persona, empieza a haber vida. Ahora, lo interesante, la palabra dice que los mares produjeron peces, las aves produjeron aves y la tierra produjo animales. Es decir, cuando hay vida, hay producción de vida. Y terminó la corona de su creación con el hombre. Varón y hembra los creó y les dijo, sojuzgad la tierra y multiplicaos.
Es decir, todo lo que generó fue vida para que haya vida. De esa manera, cuando la luz de Cristo brilló en nosotros, fue para que nos diéramos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra oscuridad, para que entonces empezáramos a producir vida, 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 y se cumpla a través de nosotros la gran comisión. Porque la gran comisión que nos fue encomendada, ¿cuál fue? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El evangelio del Dios revelado, manifestado en Cristo Jesús, la luz que alumbra a todo hombre. Si la luz de Cristo ya te alumbró a ti, te mostró tu oscuridad, tu pecado, tu maldad, y tú has permitido ahora que en la luz de Cristo se empiece a generar vida en ti, es para que vayamos y compartamos esa misma luz con lo que la está necesitando. Por eso este tema, el que conoce a Dios tiene la vida eterna. Podemos decir algo en conclusión. La tierra ya había sido creada por el Dios Todopoderoso, pero no lo conocía. La tierra ya había sido hecha por el Dios maravilloso, pero no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque estaba en oscuridad. Pero cuando vino la luz, que es Cristo Jesús, cuando se manifestó la luz, entonces conoció a su Creador y comenzó a generar vida. Génesis 1 es la historia de tu vida y de mi vida. Una vida oscura, que cuando vino la luz de Cristo, yo quiero que notes eso. La tierra no podía producir luz. No fue la tierra la que llegó a la luz, fue la luz la que llegó a la tierra. Fue la luz que escogió alumbrar a la tierra. Fue Dios quien te escogió a ti, porque el Espíritu Santo ya te estaba preparando para ese día glorioso en que Cristo te daría su salvación. ¿Para qué? Para que ahora el Evangelio comience a caminar a través de nosotros, comencemos a producir vida y podamos compartirle a otros que están solos, que están vacíos, que le compartamos al mundo que está en miedo por la pandemia, que está en oscuridad, preguntándose si los 4 jinetes del Apocalipsis ya están caminando y si hay que correr a las montañas o a las cuevas porque no saben qué hacer. Hay que decirle, no, tú necesitas, más que preocuparte por los juicios que vienen a la tierra, mejor preocúpate para que la luz de Cristo te dé vida. Así que, amado amigo, amado hermano, ha sido una bendición. Si nosotros conocemos a Dios es porque tenemos la luz, y teniendo la luz es para que la compartamos con todos los que estén cerca de nosotros. Por eso es este seminario. Yo te invito a que te quedes todas estas 12 semanas, porque cada atributo de Dios que vayamos conociendo, lo vamos a aterrizar en Cristo Jesús. Y creo que eso nos va a ayudar a que podamos, al final de estas 12 semanas, con la ayuda del Señor, estar mejor capacitados, número 1, para gozarnos en que conocemos a Dios, y entonces ser una iglesia activa, como dijo Daniel, para llevarle el evangelio a los que están necesitados. Que Dios te bendiga y muchas gracias por este tiempo. Hermano Víctor, le regreso los micrófonos. Amén, amén, amén. Pastor Alex, muchísimas gracias. Gracias a Dios por esa palabra que te da para compartir. Y ahora con este estudio, este curso, pues se lo ponemos en sus manos en la forma del manual. También les agregamos, esto ya lo decimos que es opcional, ¿verdad? Al que quiera recibirlo, por 50 pesos, 60 pesos, se manda el manual, no antes, sino hasta que ya terminaron las 2 clases, para insertar esas adiciones que haya habido, para insertar 2, en este caso la semana van a ser 2 PowerPoint, algunas gráficas. Vamos también a compartirles esta tabla que habla de los atributos de Dios. Obviamente es muy resumido porque son 6 páginas nada más, ¿verdad? Pero da una base para que la usen también como parte de su discipulado. No se las vamos a dar así impresas, primera porque ya no hay. Segunda, porque nos sale más caro el caldo que las albóndigas. Mandarla hasta donde están ustedes, pues nos puede salir más caro que la misma tabla. Entonces, la vamos a mandar esta información también en el manual, o adjunta al manual. Entonces, va el manual en PDF, van los PowerPoints,
y va también algunos JPGs o algunas imágenes, todo eso dentro de ese paquete, pero repito, es opcional. Eso es solamente si lo piden, y si no lo piden, no hay problema, pueden seguir tomando la clase en una manera teórica, presencial o semipresencial, ¿verdad? La otra es que, tocando la duración, son 12 semanas. Todo el programa es principalmente de Cristo, conociendo más a Cristo, conociendo más a Dios, lo que ha hecho, el propósito que tiene para con nosotros, el por qué levantó una iglesia, para qué es la iglesia, todo esto hasta llegar ya a lo que hablábamos hace un momento. Pero vamos a entretenernos un poco, quizá varias lecciones, unas 3, 4 lecciones, en lo que es un análisis del tiempo. Es decir, hablamos de Biblia, hablamos de historia, hablamos del análisis del presente y hablamos un poco de la profecía, de no tan lejos a Apocalipsis, sino solamente hasta donde alcanzan las profecías que hoy se están cumpliendo ya. Profecías vigentes, profecías ya en cumplimiento. No que se van a cumplir, no que ya se cumplieron, sino que se están cumpliendo hoy. Todo esto son varios temas, por eso el título del estudio, que es muy amplio, trae varios contextos, pero queremos irnos lo más ordenadamente posible y que usted tenga un panorama completo del propósito de Dios para la iglesia, el propósito de Dios para usted, el propósito, el anhelo de Dios que estemos con Él, aquí y allá. Entonces vamos despidiéndonos. Después de orar, me gustaría, hermano Rodrigo, culminaras con una despedida y, repito, sin cerrar el micrófono o la plataforma, vamos a continuar unos minutos más. Pastor Alex, nuevamente muchísimas gracias por todo este apoyo. Sé de lo ocupado que estás, siempre es bien difícil que puedas distraer unos minutos, y ahorita pues fueron horas. Muchas gracias por ello, pastor. Nos has alimentado, nos has dado luz, entendimiento, y confiamos en que sigamos teniendo mucho más de esto. Así que pues, en el nombre del Señor Jesucristo, les doy las gracias a todos ustedes, principalmente a nuestro Señor y Dios. Amén. Gracias, hermano Víctor. Pues, como bien decía nuestro hermano Víctor, terminamos la sesión del día de hoy, no sin antes recordar que todos aquellos que quieran el material que ya mencionaba nuestro hermano Víctor, pueden adquirirlo. Insisto, no es un requisito para el curso, pero sí les va a ayudar mucho para estudiar y para complementar toda la información que se nos dé. El costo de este material es de 30 pesos por sesión, o sea, 60 pesos por semana. Entonces pueden hacer el pago directamente en la página, o si gustan también les proporcionamos alguna cuenta para que lo puedan hacer directo. Pero insistimos, el acceso al curso, a las sesiones, no tiene ningún costo. El Ministerio de la Buena Semilla, Sembradores de la Buena Semilla, con todo gusto lo da, pero si quieren más información, como es el material, gráficos, presentaciones, etcétera, se les puede hacer llegar, se les puede compartir, pero ese sí tiene un costo por sesión. Pues es todo, estamos en espera, todos quedamos en espera de los avisos y nos vemos en la próxima sesión, que es el día viernes. Por ahí se les estará mandando la invitación con el ID y la contraseña para la siguiente sesión. Muchas gracias a todos y, como decía el hermano Víctor, todavía nos quedamos un ratito más por aquellos que nos queramos saludar y etcétera. Muchas gracias, bendiciones, gracias por acompañarnos. Me gustó el etcétera. Amados, muchas gracias, buenas noches a todos. Vic, es un gusto volverte a escuchar y saludar. Un abrazo para todos. Y sí, así estaremos, primeramente Dios, la próxima sesión. Que Dios los bendiga a todos. Pastor Alex, muchas gracias, y a todos, hermanos. Saludos.